Hola amigos, el día de hoy vamos a visitar el Museo Flor de Chinampas, que se encuentra en el interior del Parque Ecológico de Xochimilco. Si les gusta visitar los paisajes naturales de la Ciudad de México, que además tengan cuerpos de agua, esta opción es para ustedes. Además del museo, vamos a visitar unos cuantos lugares de este parque. El museo es el edificio que nosotros tenemos al frente, pero ahorita no vamos a pasar a él, vamos a recorrer algunas partes del parque. Hacia la derecha del museo tenemos el cuerpo de agua más grande de este lugar. Ocupa una cuarta parte de todo el sitio. A este cuerpo de agua se le conoce como lago Huetzalín. Esas embarcaciones que se ven ahí se les conoce como trajineras y se pueden rentar para recorrer todo el lago. Más adelante les voy a poner un fragmento de un recorrido que hicimos hace algún tiempo. Pero vamos a caminar hacia lo largo de él para poder observarlo mejor y no nada más ver esta pequeña parte. A continuación, estamos realizando un recorrido en la parte lateral de este lago. El cuerpo de agua es tan grande que se conecta con otras regiones de Xochimilco. Por ejemplo, este mismo canal, que forma parte del lago Huetzalín, se conecta con otro embarcadero que se llama Cuemanco. Esos árboles alargados que están a las orillas de los canales y de los lagos se les conoce como ahuejotes. Más adelante van a entender la importancia de estos árboles. Todos los canales y lagos de Xochimilco son los cuerpos de agua que quedaron después de la urbanización de la Cuenca de México. ¿Se acuerdan que gran parte del valle estaba cubierto de agua en la época prehispánica? Pues estos cuerpos de agua son los remanentes que sobrevivieron después del crecimiento de la ciudad. En este lago, la fauna que habita es pelícanos, patos, gaviotas, garzas, garcetas, entre otros. También se han observado algunos anfibios como ranas. En algunas páginas dice que tiene ajolotes, sin embargo, yo lo dudo mucho. También han sido observadas algunas serpientes, como las culebras de agua, cincuates y víboras de cascabel. Cuando nosotros fuimos, alcanzamos a ver una culebra de agua. Es muy impresionante ver cómo, con mucha rapidez, se va deslizando sobre el agua. También se han encontrado tortugas. Algunos mamíferos que se han visto han sido tlacuaches, ardillas, tuzas, entre otros. En el interior del parque existen pequeñas lagunas y canales que se pueden visitar, como este. Incluso existen algunos museos, como el Museo del Ajolote, que para llegar a ellos se tiene que viajar a través de trajineras, pero ya en otra ocasión presentaremos ese museo. La flora que hay se compone de cedros, ahuehuetes, ocotes, encinos, tepozantes, y en zonas de mayor altura se pueden encontrar capulines, durazno, nuez, zapote blanco, higo, breva, tejocote, eucalipto, alcanfor, jarillas y pirules. En distintos puntos de Xochimilco existen distintos embarcaderos para conocer sus canales, sus lagos y sus chinampas. Aquí tenemos una mejor vista del lago.
Ahí en el fondo podemos ver que se ve una garza. El parque ecológico fue diseñado por el arquitecto urbanista Mario Schettnan entre 1980 y 1993. Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1987. Cuenta con una superficie de 165 hectáreas y es considerado como un punto importante de migración de aves. La mascota principal del parque es el ajolote. Es un anfibio endémico del Valle de México que posee características tanto de un renacuajo como de una salamandra. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Esto se debe a que en los canales se introdujeron especies de peces como carpas y tilapias, que se reprodujeron rápidamente y devoraron los huevecillos de los ajolotes, causando que estuvieran al borde de la extinción. Afortunadamente, muchos institutos se dieron cuenta de esto y lograron rescatarlo. Hoy en día, en distintos canales se pueden encontrar ajolotarios que se dedican a la crianza y a la conservación del animal. Cuando visitemos el Museo del Ajolote, veremos más a detalle este anfibio. En años recientes, este animal se ha convertido también en emblema de la Ciudad de México, ya que es endémico de este lugar. Aquí observamos que existe un cuerpo de agua lleno de lirio. Si no se elimina esta planta, se puede convertir en plaga, ya que cubre la superficie de los cuerpos de agua, evitando que exista oxígeno y corrientes marinas. Por consiguiente, se produce una gran cantidad de algas que pueden matar a otras especies. El trabajo del ajolote era comer las raíces de los lirios para mantener el ecosistema en equilibrio. Sin embargo, debido a la ausencia de estos, la planta acuática se empezó a reproducir rápidamente y por consiguiente se empezó a limpiar todos los cuerpos de agua con regularidad para que no se convierta en plaga. Sin embargo, a veces esto es un poco difícil, porque los desechos químicos y la basura que arrojan a los canales ocasiona que haya una mayor reproducción de la planta. Y muchas veces, cuando las personas viajan en trajineras, llevan bebidas, botanas y comida que arrojan al agua sin consideración. Además, el drenaje de la Ciudad de México desemboca sus aguas en plantas de tratamiento, pero estas no son tan eficientes y liberan el agua a los canales, por lo que varios desperdicios provenientes de los baños terminan en el fondo de los cuerpos de agua, ocasionando que también se reproduzca el lirio acuático. Con el paso del tiempo, el parque fue quedando en abandono. Recuerdo que cuando venimos por primera vez era el año 2000 y había mucha gente, pero cuando regresamos en 2016 ya estaba abandonado. Las plantas estaban secas, no había gente, las bicicletas estaban destruidas, abandonadas e incluso algunas de ellas estaban sumergidas en los lagos. En 2019 se volvió a contratar al arquitecto Mario para restaurarlo y volvió a abrir sus puertas. Hay algunos cuerpos de agua que no se ven a simple vista. Sin embargo, se pueden identificar fácilmente por el tipo de vegetación que tienen. Cuando veamos este tipo de plantas, que en su base hay un lago, y si llegamos a atravesar el terreno en el que están, nos caeremos a sus aguas. A este tipo de plantas, que abundan en los cuerpos de agua, se les conoce como cañas de tule. Un humedal es una superficie de tierra que se inunda de agua de manera permanente o intermitente. Las tierras de Xochimilco son consideradas humedales, ya que en periodos de lluvia los canales se llenan de agua. Los servicios ambientales que brindan a la Ciudad de México son mejoramiento de la calidad del aire, continuidad del ciclo del agua, regulación del clima, producción de alimentos, hábitat de especies silvestres, sitios de recreación para visitantes, etc. También funcionan como refugio de varias aves, así como de especies que se encuentran vulnerables, debido a que están a punto de desaparecer. Por esa razón, fue designada como área natural y protegida. La Convención Relativa de Humedales de Importancia Internacional, conocida como Convención de Ramsar, tiene por objetivo reconocer la biodiversidad y servicios ecosistemáticos que ofrecen ciertos lugares. En 2004, los humedales de Xochimilco entraron en la lista de esta convención. El nombre real de todos los humedales que existen en Xochimilco, incluido el Parque Ecológico, se le conoce como Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.
Tiene una extensión de 2.657 hectáreas. Además, en el parque ecológico existe un auditorio al aire libre, en el cual se realizan diversos eventos culturales. Tiene un mural emblemático y está a un costado de un pequeño lago del parque. Ahora, ¿cuál es la historia de Xochimilco? Empezó a ser habitado en el año 1500 a.C. Para quien no entienda esta notación de antes de Cristo y después de Cristo, explicaremos qué significa. El nacimiento de Cristo se toma como base para empezar a medir la cuenta de los años. Entonces, en el año en el que nació fue el año 0. A partir de ahí empieza la cuenta de los años, el año 1, el 2, el 100, hasta el 2023. A estos años se les conoce como después de Cristo. Antes de su nacimiento, los años se cuentan al revés. Por ejemplo, el año 1500 a.C. quiere decir que faltan 1500 años para que nazca Cristo, es decir, 1500 años antes del año 0. Ahora bien, ¿se acuerdan que los habitantes de Cuicuilco emigraron a distintos puntos? Uno de los lugares a los que vinieron fue a Xochimilco. También sabemos que los cuicuilcas se fueron a Teotihuacán, fundaron una ciudad ahí. Algunos habitantes de Teotihuacán regresaron y se asentaron también en Xochimilco. Por otro lado, sabemos que los mexicas vinieron desde un punto lejano llamado Aztlán para fundar su ciudad en el Valle de México. Y aquí vamos a hacer un pequeño comercial. Mi hermano y yo tenemos otro canal llamado Peregrino del Terror, en donde contamos algunas leyendas de distintos lugares. Ahí por si se quieren suscribir. Ahora bien, ¿por qué les comento esto? Porque no se sabe con certeza en dónde está ubicado Aztlán. Sin embargo, gracias al otro canal, investigando las leyendas de varios lugares, encontramos que en Jaral del Progreso, en Guanajuato, existe un cerro con cavernas, de la cual se cree que fue la ubicación exacta de Aztlán. Y también se cree que además de los mexicas, otras civilizaciones salieron de ese lugar y se dirigieron al actual Valle de México. Y una de esas civilizaciones se asentó en Xochimilco y recibió el nombre de Xochimilcas. Estos se fusionaron con los habitantes que ya se habían asentado antes. Entre todos crearon una nueva civilización con sus características y tradiciones propias. En 1453 fueron conquistados por los mexicas, pero siguieron conservando su propio estilo de vida. En 1521 se defendieron de los ataques españoles liderados por Hernán Cortés y lo derrotaron en la Noria. Sin embargo, cayeron después de que los españoles tomaron la ciudad principal de los mexicas, Tenochtitlán. Después, durante la época colonial, de 1521 a 1821, aunque fueron sometidos a la vida española, continuaron manteniendo su esencia cultural, reflejada principalmente en las chinampas. Si caminamos por este sitio, vamos a llegar a un canal. Este conecta con una región de Xochimilco llamada Cuemanco, en la cual hay un embarcadero con diversas trajineras para visitar otros canales. Ese día que fuimos, en este canal vimos una serpiente acuática, pero fue tan rápido que no pudimos grabarlo. Así de repente, volteamos y vimos cómo esta se movía sobre la superficie. A este canal se le conoce como canal a bordo. Para las personas que son más intrépidas, existen lagos en los cuales se pueden atravesar puentes de madera. Aquí les muestro uno de ellos.
Sin embargo, podemos observar que este cuerpo de agua ya está un poco seco, debido a la sequía por la cual está pasando la Ciudad de México en 2022 y 2023. El siguiente puente está detrás del museo y nos da una vista a la parte trasera de uno de los lagos que están en el parque, conocido como el lago del Parque de Xochimilco. Ahora bien, como habíamos comentado, este canal se conecta con una región cercana de Xochimilco llamado Cuemanco. En este sitio existe un embarcadero en el cual también se pueden abordar las trajineras para recorrer los canales. Al ir llegando al lugar, podemos observar que hay muchas trajineras acomodadas, listas para ser utilizadas. También hay locales de comida donde las personas pueden descansar y degustar algunos alimentos. En cuanto nos subimos a la trajinera, empezamos a viajar por el antiguo canal de Xochimilco. Al adentrarnos en el cuerpo de agua, nos percatamos de que parece una ciudad en medio de los canales. Cada una de las trajineras es como si fuera un camión que lleva personas a bordo. Existen pequeñas chalupas que se acercan a las trajineras para ofrecer productos a los turistas. Lo que más se vende son bebidas, botanas como papas y chicharrones, tamales, esquites, tortas, elotes asados, artesanías, manualidades, recuerdos, entre otros. Incluso hay grupos de mariachis que se acercan a las trajineras cantar algunas de las canciones más tradicionales del país. Hoy en día, si en Google Maps buscamos los canales, se darán cuenta que también se pueden recorrer,
En otras palabras, las cámaras de Google Maps ya han pasado también por estos sitios. En el recorrido hay varios islotes en donde podemos bajarnos para realizar algunas actividades. Existen algunos ajolotarios a los cuales podemos detenernos para ver los ajolotes, pero como les había comentado, en esta ocasión no nos bajamos a ninguno de ellos. Eso lo veremos en el Museo del Ajolote. Nosotros nos bajamos en la isla de La Llorona. En este sitio existe una estatua que representa a este espíritu, pero está representada a través de la diosa Cihuacóatl. Y más adelante tenemos una casa, cuya entrada dice que es la casa de La Llorona, la cual luce bastante aterradora. Si los suyos son los lugares terroríficos, les recomiendo este lugar. Para los que no son de México, es una leyenda del folclore del país. Se trata del espíritu de una mujer que en vida, por diversas razones, ahogó a sus hijos en un lago, pero arrepentida de haber hecho esto, decidió ponerle fin a su propia vida. Hoy en día se aparece cerca de ríos y lagos, llamando con lamentos desgarradores a sus 3 hijos. Quienes la han visto
aseguran que porta un vestido blanco y un velo que le cubre todo el rostro. Esa es la leyenda básicamente, pero existen algunas otras variantes, como el hecho de que no mató a sus hijos, sino que murieron en un incendio, o que murieron ahogados. Otra variante dice que su esposo le fue infiel y en venganza mató a los hijos. También se dice que si se escucha lejos está cerca, si se escucha cerca está lejos, etc. Muchos habitantes de Xochimilco dicen que la mujer se aparece en los canales. Sin embargo, el origen de la leyenda se remonta desde la época prehispánica. Se dice que antes de la llegada de los españoles, los mexicas empezaron a observar una serie de presagios funestos, es decir, una serie de señales que les indicaban que se acercaba el fin de su civilización. Uno de esos presagios fue avistado por el gobernador mexica Moctezuma Xocoyotzin. Se cuenta que una noche, mientras paseaba por las orillas de un lago, escuchó el lamento de una mujer que decía: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Se dice que la mujer era la manifestación de la diosa Cihuacóatl, también llamada Tonantzin, la diosa madre de los mexicas, la cual gritaba porque no sabía cómo proteger a sus hijos del destino que les esperaba. Por esa razón, la Llorona está representada como Cihuacóatl. Aunque la historia dice que la mujer se apareció en el lago de Texcoco, no se dice exactamente en qué punto se presentó. Se dice que esa aparición pudo presentarse en el lago de Xochimilco. Por esa razón, hoy en día, la Llorona es considerada como un símbolo de los canales de Xochimilco. Y una vez que visitamos esa isla, abordamos la trajinera y continuamos con nuestro recorrido. Podemos observar que en esta zona los canales ya se ven más deshabitados y la hierba se ve más crecida. En la época de Día de Muertos, en distintos embarcaderos se realiza una obra de teatro de La Llorona. Nosotros solo hemos asistido a una representación que se dio en los canales de Cuemanco. En estos días, las personas se reúnen en trajineras y viajan entre los canales al centro del lago Huetzalín. Las orillas están adornadas con veladoras. Cuando cae la noche, mientras la trajinera va avanzando entre la oscuridad de las aguas, se puede observar un camino de fuego trazado por cientos de veladoras. Al ir adentrándose más y más, se tiene la sensación de que cientos de ánimas van rodeando la trajinera, acompañándonos en nuestro camino, mientras que nos dirigimos al mundo de los muertos. Este es el sitio en donde se realiza la representación. Enseguida, todas las embarcaciones se acomodan alrededor de una isla, en la cual se realiza la obra.
Otra leyenda que se cuenta de los canales es acerca de la famosa Isla de las Muñecas. Se dice que un chinampero llamado Julián Santa Ana encontró en su chinampa el cuerpo de una niña. Sin embargo, su espíritu empezó a seguirlo. Para confundir al alma, empezó a llenar su chinampa con muñecas que iba recolectando en los canales. Sin embargo, tiempo después, en ese mismo lugar donde había aparecido la niña, apareció el cuerpo sin vida de don Julián. Hoy en día, es muy difícil acceder a la verdadera Isla de las Muñecas, por lo que si las personas la visitan, solo van a ir a una réplica que se construyó. Nosotros asistimos en una ocasión y es una experiencia bastante interesante. Pero si quieren conocerla, no es por hacer comercial, pero pueden visitar nuestro canal Peregrino del Terror. Ahora bien, sabemos que el Valle de México estaba cubierto de agua. Si toda la cuenca estaba cubierta de agua, ¿cómo pudieron construir y expandir su ciudad en medio de un lago? Emplearon un sistema conocido como chinampas. Las chinampas son un método de cultivo artificial que consiste en la creación de pequeños islotes de tierra sobre el lago para extender el suelo. De esa forma podían cultivar flores, hortalizas y además creaban superficies sólidas para expandir sus territorios. Básicamente, el método de construcción consistía en armar balsas hechas con troncos y madera, sobre las cuales depositaban tierra vegetal. Sobre esta sembraban los ahuejotes, que mencionamos al principio, ya que sus raíces crecían y llegaban hasta el fondo del lago. Al extenderse y enredarse las ramas debajo de las balsas, empezaban a crear superficies firmes, que después se rellenaban con tierra para convertirlas en suelo firme, y de esa forma iban expandiendo sus tierras. Hoy en día, aún existen chinampas que fueron construidas desde la época prehispánica. Al recorrer los canales de Xochimilco, podemos observar que en las orillas hay ahuejotes sembrados. Cada uno de los terrenos que estén entre los canales y que estén rodeados de ahuejotes se tratan de chinampas. Aunque este sistema se popularizó en todo el Valle de México, se empleó principalmente en Xochimilco y en Tláhuac. Hoy en día también es posible ver en la alcaldía Tláhuac algunas de las chinampas que aún existen. Cuando visitemos algún otro museo de Tláhuac, las veremos. Hoy en día, Xochimilco sigue produciendo varios productos del campo como hortalizas y flores en las chinampas, que distribuye a gran parte de la Ciudad de México para su consumo. A los productores que utilizan estas tierras se les conoce como chinamperos. En muchos sitios de la alcaldía, principalmente en lugares cercanos a lagos y canales, existen mercados de flores en donde venden toda clase de flores. En el Día de Muertos, los habitantes de Xochimilco son los principales productores de flor de cempasúchil, y en época navideña también producen la flor de Nochebuena. Hace tiempo, en uno de los mercados cercanos a Cuemanco, nos enteramos de que existía una pirámide prehispánica. Sin embargo, ese día la estuvimos buscando y no la encontramos. Gracias a la producción de flores, los habitantes aún le rinden honor a su alcaldía, pues Xochimilco en náhuatl significa campo de flores. Se forma de las palabras Xochitl, que significa flor, Milli, que significa campo sembrado, y Co, que significa en. Y después del recorrido, llegan al canal a bordo, el que conecta con el Parque Ecológico de Xochimilco. Quise presentarles este pequeño viaje porque en el museo se habla de las chinampas y de los canales, y quería que conocieran el sitio, para que así lo visualizaran realmente, en vez de solo platicarlo. Una vez que conocimos los canales, ahora sí podemos visitar el museo. Antes de llegar al museo, podemos ver algunos cuadros que nos muestran toda la flora y la fauna de la región.
En la entrada del museo podemos ver unos murales que nos dicen el significado de Xochimilco. También podemos ver otro mural que nos indica que, al igual que muchos territorios, Xochimilco era una pequeña isla en medio del lago del Valle de México, pero gracias a las chinampas pudo expandirse. Y en este mapa podemos ver territorios que ya hemos visitado, como Cuicuilco, Iztapalapa, el volcán Teutli, Cuitláhuac, que es la actual Tláhuac, y la calzada que conectaba a este sitio con Iztapalapa, que es actualmente Avenida Tláhuac. También podemos observar varios jardines polinizadores. Un jardín polinizador es un espacio en el que se colocan plantas para proveer alimento y refugio a los seres vivos polinizadores, como abejas, colibrís, mariposas, entre otros. Estos seres son llamados así porque al acercarse a las flores extraen el polen, que son granos microscópicos, y los depositan en otras flores cuando se acercan a estas, ayudando para que las plantas se reproduzcan y también se produzcan otros alimentos. Otro de los beneficios de estos jardines es la regulación del calor, así como la retención y filtración del agua a través del suelo para evitar inundaciones. En el centro del museo hay una escultura. Sin embargo, hace años, cuando venimos, en este sitio había una pecera en la cual había tortugas y ajolotes. Incluso se podía subir al techo para poder observar todo el parque ecológico, pero hoy en día ya no se puede visitar. El objetivo del museo es difundir la vida milenaria de las personas de la cuenca del Valle de México, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Enseguida tenemos una serie de figurillas femeninas que representan el símbolo de la fertilidad. La figura más antigua de Mesoamérica es una figurilla de Xoapilco. Fue encontrada en Tlapacoya, en el lago de Chalco. Data del año 2300 a.C. Se considera como símbolo del inicio de la domesticación de las plantas y del culto a la fertilidad. Enseguida tenemos una representación de algunos dioses mexicas. Tenemos a Tosi, diosa de los médicos, de las mujeres dedicadas al parto llamadas parteras, y a los temazcales. También está Chicomecoatl, diosa del maíz, y Chantico, diosa de los fuegos del corazón, de los fuegos del hogar y del de los volcanes. Como vimos en el Museo de Cuicuilco, el volcán Xitle realizó varias erupciones. La última ocurrió en el año 300 y afectó a varias civilizaciones como Cuicuilco. Otra comunidad que resultó afectada fue Copilco. En esta región se han encontrado restos arqueológicos. Tenemos fotos del descubrimiento de un entierro. En ese sitio se creó el Museo de Copilco. Sin embargo, al día de hoy permanece cerrado, después de los derrumbes que hubo por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Enseguida tenemos una infografía de la historia de Xochimilco. Algunas de las fechas más importantes son: tenemos un cuadro que nos ejemplifica la emigración de los habitantes de Cuicuilco después de la erupción de Xitle. También tenemos una reproducción del Códice Boturini. Este códice muestra el viaje que los mexicas realizaron desde Aztlán, que en náhuatl significa lugar de las garzas, hasta el valle de Anáhuac, donde fundaron Tenochtitlán. De acuerdo a la leyenda, su dios Huitzilopochtli les dijo que salieran de Aztlán y que buscaran la señal prometida, un águila parada en un nopal devorando a una serpiente. Aquí debemos aclarar una diferencia.
Generalmente se usa el término azteca y mexica para referirse a la misma civilización. Sin embargo, son civilizaciones diferentes. Los aztecas fueron todas las personas que habitaron en Aztlán. Todas ellas salieron de ese lugar. Cuando ese conjunto de personas empezaron su viaje, se separaron en diversos grupos de personas más pequeños y cada uno se dirigió a distintos sitios. Uno de esos grupos fueron los xochimilcas, que llegaron a Xochimilco, y otro de esos pequeños grupos fueron los mexicas, que llegaron al Valle de México, encontraron la señal y fundaron Tenochtitlán. La ciudad Tenochtitlán se llama así en honor al sacerdote Tenoch, que fue el que los guió durante la peregrinación. Los tepanecas que habitaron en Mixcoac fue otro de esos grupos. Enseguida tenemos la fotografía de una barranca de Copilco. Es muy parecida a las piedras que vimos en Cuicuilco. En la Cuenca de México se usaron las chinampas como método de cultivo para la producción de alimentos. Aquí tenemos algunos de los elementos que se encontraron en estas tierras. Los vestigios más antiguos de una milpa fueron encontrados hace 9000 años, cuando habitantes de la época prehispánica comenzaron a seleccionar plantas silvestres como maíz, frijol y calabaza. Al hacer esto en el sitio que vivían, comenzaron con el inicio de la milpa. Se dice que las culturas prehispánicas aportaron al mundo el invento de las milpas, así como sus distintas formas de realización, como las terrazas sobre montañas que tenían canales de agua o las chinampas. Tenemos un mural del Palacio de Tepantitla, que es una representación de las chinampas. Este sitio está en Teotihuacán. Se cree que en este lugar está la representación más antigua de este sistema de cultivo. En varios cerros de Xochimilco existen algunos grabados de piedra. En alguna otra ocasión visitaremos algunos de ellos. En la época colonial, Hernán Cortés empezó a entregar a los conquistadores algunos pueblos con grupos de indígenas para que les ayudaran en sus haciendas, a cambio de que ellos les proporcionen servicios religiosos a los pobladores, y para facilitar esta labor se incorporaron frailes y sacerdotes. Esto se puede ver en distintos pueblos del actual Xochimilco, que tienen pequeñas capillas llamadas Santo Calle, así como un complejo calendario ritual de fiestas religiosas que hoy en día se siguen celebrando. La Catedral de San Bernardino de Siena es uno de los templos más importantes del lugar. Aquí tenemos algunas de las plantas medicinales que más se usaban en las épocas prehispánica y colonial en Xochimilco, que están en el Códice de la Cruz Vadino. Este se compone de 277 ejemplares, así como remedios de origen animal y mineral. Tenemos una pila bautismal del siglo XVI, en donde bautizaban a los indígenas para que se convirtieran en cristianos. Las terrazas es otro sistema de siembra. Consiste en la transformación de laderas y cañadas mediante modificaciones de relieve, para conservar la humedad y atrapar el suelo fértil. Se construyen con muros de piedra o con lodo y plantas. Existen varios tipos. Las terrazas Tetepamitl se hacen en pendientes inclinadas de más de 35 grados. Las terrazas Tecercas se hacen escalonadas. Las terrazas Metlepantle tienen magueyes sembrados. Aquí tenemos algunas fotografías de la elaboración de terrazas, así como del proceso de elaboración de chinampas. Aquí tenemos un diagrama que nos describe los actuales componentes de las chinampas. Ahora, ¿cómo se construían? Los terremotes son partes poco profundas de un lago. En estos se construyen rectángulos hechos con troncos y estacas. Para las estacas se usaban los agüejotes. Las ramas se endurecían hasta convertirse en árboles. Entre las estacas de estos se construía un tejido llamado chinamil, de ahí proviene el nombre de chinampa.
eran hechos con plantas como el tule. En las cajas, que llegaban a alcanzar el metro de altura, se formaba el lirio acuático, que era recubierto con lodo que se obtenía de las profundidades del canal, al cual llamaban agua-lodo, y con eso formaban el suelo para la agricultura. Entre las chinampas existían pequeños canales de agua llamados apantles, que facilitaban la navegación entre estas, y también existían canales más grandes llamados acalotes. Los pueblos que en el siglo IX se extendían por las laderas del Ajusco y los volcanes del Popocatépetl e Iztaccíhuatl se les conocía como chinampecas. Un grupo de personas, conocido como Olmeca Xicalán, controlaban el comercio desde la costa del Golfo hasta la zona maya e incluso el altiplano central, y tuvieron confrontaciones con algunos guerreros y comerciantes que pertenecían al grupo Tolteca Chichimeca. Debido a estas condiciones, se originaron los pobladores chinamperos como Xochimilco, Chalco, Tláhuac, Mixquic, Culhuacán, Iztapalapa, Iztacalco, Tenochtitlán, entre otros. Enseguida tenemos otra figura antropomorfa. Si se dan cuenta, la mayoría de las civilizaciones hacían figuras de la naturaleza para representar el culto y respeto que tenían por ella. En cambio, hoy, que se supone que somos más civilizados, hemos perdido esa veneración por el ambiente. Rompemos un árbol o matamos un insecto solo porque sí. Aquí tenemos otro petroglifo que también está en el Cerro de Santa Cruz Acalpixca. Tenemos otra vista de la escultura de cobre. A continuación tenemos una representación de Ciguateteo, que era el espíritu de las mujeres que morían en parto y se convertían en mujeres que acompañaban al sol. Podemos observar que las civilizaciones prehispánicas también veneraban a la mujer, ya que le rendían culto debido a su capacidad para crear vida. En cambio, hoy en día, siguen luchando por todos sus derechos a la vida, y se supone es más civilizada que la prehispánica. Enseguida tenemos una representación de un macahualo plebeyo. Era la clase media que se dedicaba a la agricultura. La agricultura ha permitido el abasto de alimentos desde hace 1500 años. Por consiguiente, se creó una relación con la naturaleza. Sin embargo, la urbanización, la agricultura industrial, la sobreexplotación agrícola y el manejo inadecuado del agua han deteriorado los ecosistemas. Debido a eso, los chinamperos han optado por usar herramientas como pesticidas y maquinaria pesada que deteriora las chinampas. Pero algunas otras actividades, como el mercadeo regional, la veneración a santos patronales, la continuidad de la vida, entre otras cosas, ha ayudado a los chinamperos a tener resistencia a no perder su identidad cultural. Tenemos una ventana etnográfica que contiene algunas de las herramientas y de instrumentos elaborados con materiales de la zona, como el tule, que ya lo conocemos, la madera y las fibras naturales. Al ver estas artesanías, revelan un profundo conocimiento del ambiente, por eso sabían cómo trabajar los materiales. Forman parte de los rasgos característicos de Xochimilco. Desde la época colonial se pretendió secar todos los lagos de la cuenca. El lago de Xochimilco abasteció de agua toda la Ciudad de México. Los manantiales se mantuvieron relativamente estables hasta el siglo XIX. Los canales se conservaron como medios de transporte, así como vimos durante nuestro viaje en las trajineras. Existen algunas fotografías de 1930 con la calzada de la Viga que indican que hasta esa fecha algunos canales siguieron utilizándose para transportarse. A finales del siglo XIX se construyó un gran acueducto que llegaba hasta la colonia Condesa. Hoy en día aún se conservan algunos respiraderos como San Gregorio Atlapulco, pero con este acueducto inició el rápido deterioro del sistema lacustre que llevó a un estado crítico a la chinampería en el siglo XX. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo lucían las trajineras hace mucho tiempo. Desde 1844 se tiene evidencia de la existencia de estas embarcaciones, usadas como medios de transporte. Fueron descritas por los extranjeros
como botes llenos de pirámides de hortalizas de todos colores. También tenían flores por todas partes. Otras llevaban mazorcas de maíz o espigas. Hoy en día, si nos damos cuenta, las trajineras llevan arcos de colores muy llamativos. Esto lo hacen con el fin de representar las trajineras de hace casi 200 años. Enseguida tenemos una ventana con las herramientas más utilizadas por los chinamperos. Debido a su importancia, la chinampería ha sido considerada como patrimonio de la humanidad. El objetivo del museo es conocer su historia, así como preservarla, debido a su impacto cultural y biocultural en la Cuenca de México. En la siguiente sala tenemos la evolución de la Cuenca de México a través de los años, ya que hemos hablado que antes había muchos lagos y de repente se secó, pero no hemos visto un proceso. La Ciudad de México se formaba de pequeños círculos rodeadas por un gran lago en el año 1700. Hoy en día solo quedan algunas partes de la laguna de Xochimilco y de Chalco. En 1774 se observa la construcción del desagüe de la Ciudad de México. El lago de Texcoco aún abundaba en la ciudad. En 1856 empiezan a disminuir muchas lagunas, así como la conexión con otros lagos. En 1900 ya había líneas férreas que estaban donde antes había lagos y lagunas. Y aquí pues tenemos una ventana en la que podemos ver parte del parque ecológico con algunos jardines polinizadores. En 1902, aunque ya se veía distante el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco y el de Chalco aún se mantenían unidos. En 1929, Tláhuac, que habíamos visto que estaba en una isla, ya estaba en tierra firme. Hoy en día, todos los lagos han sido convertidos en pequeñas manchas rodeadas por colonias y avenidas que se fueron construyendo a lo largo del siglo XIX, y los lagos de Chalco y Xochimilco ya están separados. Enseguida tenemos algunas postales y artículos periodísticos que hablan acerca de las chinampas. Y finalmente tenemos algunas imágenes de algunos elementos de Xochimilco. Tenemos la antigua hacienda de Xico, algunos dibujos de ajolotes vistos en 1897, y una fotografía de indígenas que trabajaban en las chinampas. Y con esto acabamos el recorrido. Espero que les haya gustado. Al final de esta visita pudimos comprender un poco más del estilo de vida de Xochimilco, así como entender el sistema de chinamperías. En ocasiones, en la plaza principal del parque se ponen locales que venden productos artesanales, hechos con nopal, amaranto, maíz, tuna, entre otros. Ese día que fui, en una carpa estaban realizando faroles, como los de Tláhuac, para el Día de Muertos. Cuando vengan, les recomiendo que traigan un gorro que los proteja, ya que hace mucho calor. También pueden traer agua, o pueden comprarla en estos locales. Para llegar tanto al parque y al museo, como al embarcadero de Cuemanco, solo tienen que bajarse en la estación Muyuguarda de la línea 5 del Metrobús. Caminan hacia Periférico y hacia allá verán tanto el embarcadero de Cuemanco como el parque ecológico. El parque ecológico abre de martes a domingo de 10 a 17 horas. El horario de Cuemanco es de lunes a domingo de 10 a 17 horas. Sin embargo, los trajineros comentan que también hay recorridos nocturnos para visitar los canales durante las noches. Nosotros solamente una vez los hemos visitado durante el ocaso y se siente un ambiente muy padre, ya que al viajar durante la noche se ve una completa oscuridad que inunda toda la vegetación y no se percibe ningún ruido, ya que ocasiona que estés emocionado, que sientas un sentimiento así como de emoción hacia algo desconocido. Para ir en trajinera les recomiendo que vayan en grupos de varias personas, debido a que una hora de recorrido puede llegar a costar entre 500 y 600 pesos mexicanos.
pero si van varios, pues se pueden repartir el costo entre todos para que el pago no se sienta tan pesado. En una trajinera caben máximo 20 personas, y cuando viajen en ellas, sean cuidadosos. No es peligroso, pero muchas personas que han ido, como les había comentado, han tomado mucho y se han puesto a bailar en la orilla de las trajineras, ocasionando que se caigan a los canales y por consiguiente ocurran tragedias. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. También si es posible, compren algún producto a los vendedores que están en sus chalupas, más que nada para apoyar el comercio de esa zona, porque todas esas personas viven en esos lugares y pues precisamente sobreviven a partir de las ventas que tienen en los canales. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima.